Hola, ¿qué tal? Estamos aquí al aire libre, en este medio de comunicación independiente, desde algún punto de México, exactamente desde Veracruz, pero para toda la audiencia, en alianza con AG Noticias. Gracias a todos los que se conectan, los que siempre ven nuestros contenidos, contenidos que sé que son importantes para todos ustedes y también muy, muy interesantes. Y por eso tenemos a los mejores protagonistas para que nos aterricen esta realidad que a veces es tan difícil de digerir. Está con nosotros Luis Alonso Robledo Carmona. Él es el vocero de la Red de Acción sobre Alcohol. ¿Y por qué tenemos a Luis Alonso el día de hoy? Pues sin duda alguna el consumo de alcohol es algo que nos preocupa, que nos ocupa, porque cada vez es mucho mayor, inclusive a comparación de fechas anteriores, las mujeres estamos bebiendo mucho más. Y esto incluye tanto a mujeres como a hombres, y me lo dirá Luis Alonso, esta cifra que nos comparte esta organización el día de hoy, que es escalofriante. Luis, no sé si quieres que te diga Luis o o Alonso, tú me dices. Como quieras, Andrea. Luis, aquí en confianza, esta es la idea de este medio, que sea una charla amena. Luis, 115 personas fallecen por Sí, alcohol al día. sí, ¿Estos datos de dónde así salen? es, así es. Son datos duros, datos escalofriantes. Mira, en comparación, por ejemplo, con las muertes por fentanilo en nuestro país, tenemos que de más o menos como del 2015, 2014 al 2023, las muertes por fentanilo no llegan a las 500, ¿eh? En nuestro Bueno, país, bendito Dios. Ajá. ¿no? No llegan a las 500 y estoy exagerando, digamos. En ese Ujú. tenor, sí, los datos del Instituto Nacional de Salud Pública establecen que al día en nuestro país mueren más o menos 114, 115 personas, ¿no? Por causas relacionadas con el consumo de bebidas alcohólicas. Es decir, estamos hablando de 41,000, 42,000 personas al año en nuestro país que mueren por causas relacionadas por el consumo de alcohol. Fíjate que es bien interesante, Andrea, porque digo, parecería ser que la sustancia, digo, la tenemos tan, como tan a la mano, es como tan familiar el uso de la sustancia, Es que de legal, repente ¿no? no paramos, ¿no? No nos detenemos en en ver los daños que causa. Y bueno, pues cuando nos vamos a los datos duros, a los datos fríos, pues sabemos que el alcohol se relaciona con 6 de las principales causas de muerte de nuestro país, ¿no? Seis Con, de las 10 Con esto principales. entonces, Luis, lo que estamos diciendo es un impacto tanto directo a la salud, por ejemplo, la cirrosis, como el accidente de tránsito que se El produce por accidente de el alcohol, tránsito, ahí entran en así esos es. 115. Así es, así es. En el caso del accidente de tránsito es muy curioso porque cuando uno bebe, aunque sea una copa durante la primera hora, tiene 7 veces mayor probabilidad de sufrir un accidente de tránsito. ¿Qué es lo que sucede, Andrea? Pues que evidentemente cuando una persona consume, aunque sea una bebida alcohólica, ya está intoxicada. O sea, es Ujú, decir, su organismo ya está resintiendo los efectos de las bebidas alcohólicas, ¿no? Eso disminuye reflejos, disminuye capacidad de reacción, ¿no? Disminuye, evidentemente, le pega mucho pues como a la conciencia, digamos, y es que la gente se atreve a manejar, ¿no? Entonces, está eso, están las causas relacionadas con cáncer, ¿no? En mm. nuestro país, si no mal recuerdo, son 150,000 nuevos casos de Casos cáncer al año, ¿no? Casos de cáncer al año. Y bueno, relacionados con el alcohol. relacionados con el alcohol. Y en este caso, en el caso por ejemplo, el cáncer de mama, está entre el 30% y el 50% la asociación con el consumo de bebidas alcohólicas. Tenemos un comparativo, Luis, de estas 115, porque siempre pues así como que despertamos, a veces los números es lo que nos aterriza, lamentablemente, no debería ser así, pero en términos generales es así. Y en números me refiero a la sanción, es lo que a veces nos hace poner orden, las cifras es lo que a veces nos hace entender, vaya, a comparación de pronto del último corte, que no sé si fue en el 2024, ¿ha aumentado, ha permanecido la relación muertes-alcohol o no sé, no creo que Mira, se haya el último minimizado? dato que tenemos es de 2022, ¿no? En esta Ujú. relación. De hecho, el INEGI acaba de sacar hace unos días, la última tabla de casos
de causas de muerte en México y no ha variado como mucho, ¿eh? En los tres primeros lugares tenemos entre mujeres y hombres es parecido, es diabetes, son cosas del corazón, si hay una diferencia cáncer, hay una diferencia de violencia, pero digamos estos últimos datos, los más frescos que tenemos en esta relación, pues son de 2024, ¿no? Entonces, pues no estamos tan lejos, ¿no? Son del año Ujú. pasado, pero además, como tú decías hace rato, habría que poner atención en lo que cuesta eso. ¿Sabes? O Sí. sea, es una fortuna lo que le cuesta, no solamente al Estado, en términos de lo que tiene que erogar, ¿no? Para atender estas enfermedades, estas enfermedades como el cáncer, como los infartos, la cirrosis, o sea, todas estas cosas. Ujú. Estamos hablando de los costos directos e indirectos, Andrea, estamos hablando de 520,000 millones de pesos, básicamente el 2,1% del Producto Interno Bruto. Pero Wow. hay otra cosa que a mí me parece mucho más grave. O sea, es decir, y mira, hay quien con estos datos, bueno, pues evidentemente es alarmante, pero hay algo que no se mide, Andrea, y es el Ujú. sufrimiento, ¿sabes? El sufrimiento de las personas que padecen esas enfermedades. Sí, de Eh, hecho, un cáncer de hígado es uno de los más dolorosos, una cirrosis es una enfermedad muy complicada y déjate sí, también el daño colateral, ¿no? Porque pues, generalmente quienes fallecen claro. también en accidentes de tránsito son jóvenes, personas que no tenían por qué morir, ¿no? Claro, sobre todo, y además la gente que vive alrededor de ese Correcto, correcto, padecimiento, ¿no? correcto. La familia, los seres queridos, los hermanos, o sea, vivir las enfermedades, ¿no? Vivir el padecimiento de la enfermedad, ¿no? Es Ujú. todavía creo que mucho más costoso, que no lo medimos, pero es mucho más costoso. Luis, seamos honestos, el ser humano a veces necesita estos límites porque yo no sé por qué, ¿no? Realmente necesitamos siempre ponernos en ese extremo para sentir que estamos vivos. El exhorto como tal es a dejar de consumir alcohol completamente. ¿Crees que sería viable, sería posible? O por el contrario, bueno, y ustedes ponen el comunicado también, no han existido las medidas legislativas suficientes, por lo menos para ponerle control. Esa Hablamos es la por idea, tener un poco claro, más de... política nacional para el control de las bebidas alcohólicas, ¿no? No estamos por la idea de prohibirlo, ¿no? Ujú. Pero sí estamos por la idea de controlarlo, ¿no? Desde la OMS, la propia Organización Mundial de la Salud, establece un paquete de, digamos, como de herramientas de apoyo a los gobiernos, ¿no? Para que esas herramientas que han sido probadas, ¿no? Que han dado resultados y que son, digamos, como cinco líneas básicas. Atención a los usuarios de bebidas alcohólicas, sanciones más severas para las personas que beben y manejan. Y en ese tenor, fíjate, te platico rapidísimo, tú has viajado por las carreteras de este país. Es Ujú. como una incongruencia, ¿no? Y es como poner mucho en riesgo que tú vayas transitando y sobre las orillas de las carreteras te vendan bebidas alcohólicas, ¿no? Entonces estamos, Sí, estamos eh, no lo pugnando había por pensado. evitar este tipo de cosas, ¿no? O sea, pero además sin control, sin permiso, ¿no? O sea, y además, pues del otro lado también, o sea, quien se baja tiene cierta responsabilidad porque se baja a consumir bebidas alcohólicas sobre la carretera. La venta a Aumento de menores los de edad, impuestos, que también es aumento de los evidente, ¿no? impuestos. En Ujú. ese tenor sí creemos que hoy por hoy dejaron ir los legisladores una oportunidad histórica de subir el impuesto, el IEPS a las bebidas alcohólicas. Sí se le subió a tabaco, sí se le subió a bebidas azucaradas y Pero el digamos, traguito no. Ujú. ¿no? Pero justamente alcohol no, y con todas estas cosas, mira, se pugnaba desde la sociedad civil, desde Raza, desde todo el grupo de asociaciones que estamos empujando estas políticas, que podríamos subir, por ejemplo, a bebidas alcohólicas por mililitro de alcohol puro, por ejemplo, para cerveza, 35 centavos, ¿no? Por mililitro de alcohol puro, ¿no? Para destilados y para fermentados 68 centavos, para destilados 61 centavos, y eso iba a ser, además de recaudar casi el 40% más, ¿no? Ujú. De lo que se recauda hoy, se hubiera recaudado 105,000 millones de pesos, si hubiera disminuido, ¿no? Más o menos como un 40, un 37% el consumo de alcohol en el primer año.
¿no? Entonces, Ok. esas medidas están probadas por la... Si damos algo de marcha atrás y vemos que Y cuesta claro, más, por si hay supuesto. una relación ahí. Por supuesto, y está comprobado, o sea, son datos duros, es la evidencia Ese científica. costo también, cuando no es tan alto, es lo que está haciendo que cada vez más niños consuman Es que el alcohol, alcohol porque es baratísimo, Andrea, el alcohol es no puede ser que el alcohol sea más barato que un litro de leche. mm, bueno, O sea, sí. no puede ser, y que además sea accesible. Hoy por hoy, mira, tú vete saliendo del programa a cualquier tienda de conveniencia, la que tú quieras. Ujú, Vete a los refrigeradores y vas a encontrar unas cosas que se llaman mojitos sin alcohol, ¿no? ujú, Con sabor a alcohol. Así te ok, los venden. ujú, Esas son las cosas que tenemos que regular, ¿no? Entonces, bueno, a través de impuestos, hoy hay bebidas de baja graduación. Técnicamente las normas establecen que las bebidas alcohólicas son de 2 grados hasta 55 grados de contenido de alcohol, ¿no? ujú. Pero hay bebidas que si no alcanzan esos 2 grados, pueden ser consideradas bebidas no alcohólicas. Y esas están al alcance de los niños. Claro. Sí, Entonces, sí, bueno, sí. son una serie de estrategias. Por eso te digo, si nosotros hacemos y aplicamos estas medidas que establece la OMS, que tienen que ver con impuestos, esta regulación de promoción, publicidad, venta, que bueno, vemos hoy la publicidad en todos lados, te digo, mejores sanciones, mejores programas de tratamiento, pues bueno, sí estaremos estableciendo principios de una política nacional para controlar las bebidas El consumo alcohólicas. No responsable, como prohibir, tú dices, claro. no prohibir, sino el Mira, consumo responsable. así es, digo, creo que sí hay una parte de responsabilidad de nosotros como sociedad, pero también hay una parte de responsabilidad de la industria alcoholera. Te platico rapidísimo. Los Ujú. ingresos de la industria alcoholera en 2023, si no mal recuerdo, fueron como de 57, como de 60.000 millones de pesos. Y mientras ¿Sabes que cuánto le sea, pagaron mientras al que, fisco? ajá, Le ¿cuánto? pagaron 57.000 millones de pesos, más o menos. O sea, el 10%. Ok. Ok, ¿No? entonces mientras haya ese ingreso para el gobierno, pues no hay tanta preocupación Por de supuesto. regular. Lo que nos Entonces, importa es que entre dinero. Lamentable porque ahí realmente, como te lo decía, cada vez hay más niños hasta de 10 años que consumen alcohol y hay niños alcohólicos de 10 años. claro, Quería por saber, supuesto. siempre trato en mis entrevistas, Luis, de entender un poco también las personas que están y que representan estas organizaciones. En la vida de Luis pasa algún tema en donde dice, necesito que la Claro, gente por entienda el supuesto. riesgo del alcohol. Mira, Por qué esta vocería? mira, Andrea, yo tengo 25 años trabajando en el desarrollo de programas de prevención, de tratamiento. ¿Qué pasa por mi vida? Y te lo voy a decir tal cual, porque estoy Ujú, metido en esto. Porque bien dicen que uno está en las cosas por causalidad y no por casualidad. Tengo un padre correcto. alcohólico, ¿no? Ujú, Con el que he tenido que lidiar los últimos 25 años con su problema, ¿no? ok, Y que entonces, pues bueno, cuando yo te decía, hay quien no, hay cosas que no se pueden medir como el sufrimiento de las personas, por ahí ahí van está. las cosas, ¿no? Entonces yo estoy Perdóname ir metido en a esto lo por personal, causalidad, pero creo que ¿no? es la forma de que la gente entienda, ¿no? Claro. Trato de tocar esas fibras para que porque es muy fácil desde el otro lado decir, pero viene y habla las cifras y no entiende. Sí entiende, y muchas de las Porque lo personas que vives, ¿sabes? exactamente. Porque lo vives. Ahí es donde la gente hace match y se identifica y realmente entiende su caso y creo que tiene todo el peso esto que nos estás diciendo y no hay un marco legislativo, no hay una regulación, no hay un orden, como dicen, y No eso voy a tenemos una tocar. ley general para las bebidas alcohólicas, Andrea. O sea, sí Ujú, hay una ley general para el tabaco. En bebidas alcohólicas no tenemos una ley general que regule, ¿no? Bajo un solo domo, bajo un solo espacio, la venta, la distribución, el consumo. O sea, no hay una ley. Hay 800 leyes. Este es un estudio que se hizo, te hablo de un estudio que se hizo en 2016. 800 leyes municipales, estatales y federales que tienen que ver con el consumo de alcohol, pero todas son leyes locales. Entonces, nosotros estamos impulsando que se desarrolle una política nacional y que incluya una ley que regule todo lo que tiene que ver de manera general con bebidas alcohólicas.
Ya para ir cerrando, Luis, ¿cuál es el panorama que ves? Por lo menos hay un paso, hay una intención del gobierno, se hace eco, se lucha y no hay mucho. ¿Cómo ves el panorama? Y no sé si México está entre los países de la zona, de la región latinoamericana, con una problemática más grave en este sentido, porque pues tenemos que ser honestos también, no solamente México tiene este problema, ¿no? Son Sí, varias sí, sí, naciones. mira, por supuesto, Andrea. Creo que nosotros desde la sociedad civil hemos dado un gran paso. No se hablaba de alcohol en este país hasta hace poco, en realidad. Y no me refiero a que seamos pioneros, pero hemos sido consistentes en los últimos 2 años. Ya el tema se ha llevado con legisladores. De las últimas sesiones para la aprobación del presupuesto, se tocó el tema. O sea, es decir, ya lo estamos visibilizando. Hemos tenido ya contactos con algunos senadores, con algunos diputados. Creo que hay una posibilidad enorme de hacer cosas. Qué También bueno. hay otra parte que en el marco del Día Nacional, como tú sabes, hoy tuvimos un foro. También Ujú. decían todos los ponentes que estuvimos ahí, que estuvieron ahí, que hace falta voluntad política. Entonces, Como pues en todo. tenemos que apretarle la mano a nuestros legisladores, ¿no? Hacerles manita de cochino para que haya voluntad política y pues pongamos como preferencia, como prioridad la salud de los mexicanos. Sí, yo creo que es importante desde el gobierno, pero cierro también con esta responsabilidad que tenemos como ciudadanos. Creo que es una gran necesidad que el gobierno nos ayude. Como te decía al principio de esta entrevista, la sanción lamentablemente es lo que a veces nos hace reaccionar, pero ¿qué le dices al ciudadano? También a través de tu vivir, de tu experiencia, ¿qué le dices al que te escucha o te ve a través de esta entrevista, Luis? Que podemos reaprender, Andrea, podemos reaprender. Fíjate y te lo platico rapidísimo. Tengo casi 50 años, tengo 25 años metido en esto. Eh, yo me acuerdo, yo crecí con aquellos, y muchos crecimos con aquellos, tú te recordarás aquellos anuncios en televisión de tabaco, de Mm, alcohol. Y mira, y a hoy nosotros no nos dijeron tantas cosas, sí. exactamente, ¿no? O sea, justamente pues era como muy normal, ¿ves? Estos anuncios. Yo me voy Aprendí para atrás cuando veía que fumaban en los aviones. Yo, ¿cómo podía ser? en los aviones, en los ¿Ah? cines, en los Sí, hospitales, no, ¿no? no O teníamos sea, información, sí. este, y en el caso de alcohol, fíjate que hay algo bien interesante, y lo digo tal cual. Nos enseñaron a creer y asumir que la calidad era de unos y la calidad era responsabilidad de unos y la cantidad era responsabilidad de otros, ¿no? Y lo creímos. Ujú. Cuando yo digo que podemos reaprender es de verdad, planteémonos como preguntas ante estos escenarios y decir, bueno, no somos tan responsables de la cantidad. O sea, sí hay elementos que vienen desde la industria, ¿no? Que nos hacen creer como ciertas cosas, pero que además en este ejercicio de reaprendizaje, pues justamente tener la capacidad, ¿no? Desde el libre albedrío de ver qué cosas pueden estar bien y qué cosas pueden estar mal. Y si hay una cosa que podemos hacer, digamos, mal, por ejemplo, solamente es beber y manejar. Mm. Esa es una de las peores cosas que podemos hacer. La violencia está relacionada con el consumo de alcohol, las muertes por accidente. Entonces, creo que nos podemos quedar con eso y ver en la experiencia cotidiana, en la experiencia de cada quien, como mi experiencia, en dónde las bebidas alcohólicas han afectado. Creo que es muy importante y yo creo que cambiar sobre todo, y siempre lo digo cada que puedo hacerlo, es entender que a mí sí, porque es que el problema que tenemos como seres humanos, A mí incluyo no, a todo, a mí no. Le a pasa mí al de no. al lado, le pasa al vecino, pero a Así mí no. es, Y a mí sí. Cuando perdemos el hijo, lamentablemente, o cuando nosotros tenemos el diagnóstico, es cuando entendemos que a mí sí. Y es ahí donde tenemos que cambiar la idea. así Bueno, es. pues muchísimas gracias por esta vocería, gracias por el trabajo que hacen, Luis. Y bueno, pues esa es la idea de nosotros, los medios de comunicaciones pequeños, grandes, siempre tener contenido sensible para generar reflexión y para generar también conciencia. Muchísimas gracias, Luis Alfonso Robledo Carmona, vocero de la Red de Acción sobre Alcohol. Gracias por haber estado aquí en AG Noticias, al aire libre y por, insisto, todo lo que hacen. Ojalá llegue este mensaje claro. No es prohibir, es ser responsables. Se puede Así es. disfrutar, pero con responsabilidad. Andrea, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti y bueno, pues excelente tarde. Gracias. Estamos en contacto. Claro que sí.